Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado cuando Abraham ya iba a sacrificar a su hijo. ¿Cierto? No había nada por ahí. Pero en el momento que Abraham le cree a Dios, Dios hace el milagro para salvar la vida de Isaac. Recuerde que esa dispensación tuvo unas cosas muy importantes que reflejan de alguna manera los altibajos del cristiano. Yo siempre he dicho más de una vez aquí, hay veces que los cristianos estamos arriba, es decir, somos impecables, ¿cierto? Y nos parece horrible el pecado y nos parece increíble que alguien lo haga y todo eso, ¿verdad que sí? Pero hay veces que amanecemos con la moral ¿a dónde? No quiero volver a la iglesia, el mundo me llama la atención, la música, ¿cierto que sí? Los varones, la muchacha está bonita. Yo no sé qué pensarán las mujeres, porque todavía yo no he sido mujer todavía. Sí, las mujeres no piensan en esas cosas. Ellas les tienen la coronita aquí arriba ya. Bueno, entonces lo que pasa es que nosotros tenemos ese problema, que a veces tenemos la moral arriba, a veces abajo. Resulta que Abraham, cuando Dios lo llama, la moral se le va arriba y ascendió al monte. En su ascenso, usted recordará que ni siquiera se le ocurrió pensar qué bonita era su mujer, porque el tipo va con una fe ciega, porque en ese caso la fe de Abraham es ciega. El tipo se le olvida hasta que es casado. Dios por toda parte, y se le olvidó la responsabilidad de esposo. Pero cuando está arriba, viene el momento en que le da ¿qué? Hambre. Entonces comenzó a descender ¿para dónde? Para Egipto. Y cuando él iba llegando a Egipto, miró a Sara y le vio las curvas y dijo: uy, Sara, ahora veo que eres hermosa. Tanto tiempo con Sara y no había descubierto la belleza de Sara. Por favor, di que eres mi hermana, porque sucederá que cuando te vean me matarán a mí por quedarse con usted. Di que eres mi hermana para salvar la vida. La moraleja de eso es que cuando uno va para Egipto se vuelve mentiroso y le pasa de todo. Ese descenso de Abraham a Egipto le trae consecuencias serias como la esclavitud, le trae consecuencias serias como la guerra que libera hoy Israel con los señores de la organización palestina. Creo que lo hablamos en la enseñanza pasada, donde se está peleando un territorio, ¿cierto? Y donde, según estaba mirando yo, dice que Obama tenía el propósito de ir a las Naciones Unidas para pedirle al mundo que partan a Jerusalén y a Israel en dos, la mitad para los palestinos y la mitad para Israel, ¿ya? Porque hay una pelea y todos los días hay muertos, todos los días. ¿Y sabe quiénes se matan? Los hijos de Abraham. ¿Cuáles? Los hijos de Ismael contra los hijos de Isaac. Los hijos de Ismael son los palestinos, ellos pelean el derecho porque son el hijo primogénito de Abraham. Y los hijos de Isaac pelean el derecho porque Dios le dio la tierra a Abraham, Isaac y Jacob. Se dice que el pueblo de Israel, a ustedes escuchan los territorios ocupados por Israel. ¿Por qué? Porque recuerde que 70 años después de Cristo viene la destrucción de Jerusalén, la dispersión del pueblo de Israel, desaparece como nación, y entonces los hermanos de el hermano de Isaac, o sea los ismaelitas, se apoderan de ese terreno y lo tienen por cerca de 2000 años. Lo tienen hasta el año 14 de mayo de 1948. En el 48 el pueblo de Israel, años antes, comienzan a leer la historia y descubren en la geografía la tierra que Dios le había dado a Abraham. Y dice: no, vámonos para nuestra tierra porque esa es nuestra tierra.
Además, la tierra no se puede salir de ella. Dios la dio a perpetuidad. Entonces ellos se van, tienen la guerra, ganan la guerra y se establecen como Estado. A partir de ahí es que Israel comienza a ocupar sus terrenos, que antes por 2000 años estuvo ocupado por los palestinos, o sea, por los hijos de Ismael, que Ismael era el hijo de Agar. Ismael es el resultado de la generosidad de Sara. Usted recordará que Sara, al ver que no daba luz, le dijo a Abraham: acércate a la criada egipcia, pásalo bien chévere con ella y haz de que quede embarazada, y cuando nazca el niño yo lo recibiré para que sea mi hijo, ¿no? Porque ella no pensaba que iba a ser una mujer fértil y que iba a dar a luz. Ese problema le trajo a Abraham, el resultado de eso es haber descendido a Egipto. Esa ida a Egipto le trajo todos esos problemas a Abraham hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso hay que poner cuidado en la vida, porque uno hace cosas que lo marcan. Si Abraham estuviera aquí sentado, estoy seguro que estaría llorando la muerte de sus hijos, porque se están matando entre hermanos, medios hermanos. Eso llevó como resultado o como fin esa dispensación la esclavitud en Egipto. Durante esa esclavitud, usted recuerda que entraron un grupo de un poco más de 70 personas a Egipto, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Y estuvieron allá esclavos por 430 años. Según el Éxodo capítulo 4, Dios llama a Moisés, ¿cierto?, con el objeto de convertirlo en el libertador del pueblo de Israel. Y ustedes encuentran todo el proceso hasta el capítulo 19. Es decir, desde Génesis 12 hasta Éxodo 18, pudiéramos llamar en sí la dispensación, no, hasta que Abraham va a Egipto y llegan a ser esclavos, podemos llamarla la dispensación de la promesa. A partir de que Abraham va a Egipto, entonces comienza la etapa de esclavitud, y luego viene la ley en el capítulo 20, donde ya se reglamenta cómo debe de vivir el pueblo con una normatividad totalmente diferente a la que tiene los demás. Si ustedes miran, encuentran que el pueblo de Israel logra sacudirse del yugo de Egipto a partir del capítulo 13. El verso 4, Dios le dice a el pueblo de Israel a través de Moisés: todos vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y la señal era la Pascua. Por eso Pascua quiere decir pasar de largo o pasar por encima. Dios hizo 10 milagros como campaña evangelizadora para persuadir a Faraón y concientizar al pueblo de Israel que Él es un Dios diferente a los demás y que todas las naciones le deben de temer y le deben de obedecer. Faraón no oyó la voz de Dios. Entonces, la última señal que se da es la Pascua. ¿Y cómo va a ser eso? Que si usted no deja salir el pueblo, va a haber una mortandad y va a morir el primogénito de Faraón, los primogénitos de todos los egipcios, van a morir esa noche. Pero usted haga un sacrificio, manche las casas donde viven los israelitas con sangre, y cuando pase el ángel de la muerte, mirará que esa casa tiene sangre y dirá: aquí no puedo entrar porque pues es el pueblo de Israel. Donde no haya mancha de sangre, se muere el primogénito. Y ahí hay un caso muy interesante que se ve reflejado en la peregrinación de Israel, y es que el pueblo de Israel se convirtió en un gran evangelizante, en el sentido de que seguramente le dijeron a sus amigos egipcios: oye, esta noche va a haber una mortandad en el pueblo egipcio, todos los primogénitos de Egipto van a morir, solamente se van a salvar los primogénitos del pueblo de Israel.
Y es posible que eso haya movido a los egipcios a irse a vivir a la casa de los israelitas esa noche, porque esos fueron los únicos que se pudieron salvar, y esos fueron los que se fueron con Israel en la peregrinación. Recuerde que la Biblia habla que muchos egipcios se fueron con ellos, y los egipcios en el camino fueron los que hicieron pecar ¿a quién? A Israel. O sea que la moraleja de eso es que el tigre siempre será tigre. Ellos eran paganos. Eran paganos. Se salvaron esa noche por estar con el pueblo de Israel. El ángel pasó y resulta que aquí en mi casa estaban mis hijos, pero también estaba el primogénito del Señor de no sé dónde. Y como donde había sangre el ángel de la muerte no entraba, pues se salvó ese. Y así sucesivamente. Y por eso es que dice la Biblia que salieron 600,000 israelitas, sin contar las mujeres y los niños y los egipcios. Esa dispensación de la ley vamos a tenerla en cuenta en el sentido, ya colocó la ley, hermano, la dispensación de la ley. Bueno, no importa, déjela así como está. Esa dispensación de la ley entonces comienza a partir del Éxodo 20, que se da una normatividad para el pueblo en el sentido de que ellos deben de ser diferente a los demás pueblos, totalmente diferente. Dios hace una legislación a través de Moisés para el pueblo, que es una legislación mejor que todas las leyes que tienen los países vecinos. Y a través de esa normatividad es que el pueblo debe de conducirse para que sus tierras sean fértiles, para que sean prósperos. En fin, hay un sinnúmero de bendiciones ahí, que aunque se llama ley, la gran verdad es que de alguna manera es una expresión de la gracia de Dios. Es una expresión de la gracia de Dios. ¿Por qué es una expresión? Hombre, porque el hombre no ha hecho nada bueno para que Dios legisle a favor de él. El hombre no es digno de que Dios diga: voy a darles una normatividad para que les vaya bien, para que las tierras sean fértiles, para que sean prosperados sus hijos, para que sus enemigos no puedan hacerle frente. El hombre no es digno de eso. Pero Dios hizo esa normatividad a través de Moisés para dársela al pueblo, para que el pueblo viviera. Era una ley de obras. Recuerde que la ley decía: el que las haga vivirá, el que no las haga morirá. Entonces, ladrón que cogen, ladrón que cuelgan. Sodomita que cogen, sodomita que pelan. Adúltera que encuentran, a pedradas mueren. Por eso era que la ley decía: ojo por ojo y diente por diente. Y me parece muy interesante lo que dice. Dice que si dos hombres están peleando y una mujer en el ánimo de defender a su marido va y coge al que está atacando a su marido de los testículos para dominarlo, para que no le mate a su marido, ¿qué hará entonces? ¿Qué harás con esa mujer? Le cortarás las manos. Es que la ley era severa, era cosa seria. Por eso es que Pablo escribe en la carta a los Gálatas y dice: por las obras de la ley, porque ninguno pudo cumplirla. Nadie, no hubo ni un solo ser humano que la pudiera cumplir. Todos se hallaron infractores. Quieren hacerle vivir a las personas la ley de Moisés. Por un lado, ellos quieren vivir bajo la ley, y por otro lado están aferrados a la predestinación, pensando que Dios tiene unos exclusivos para salvación y otros exclusivos para condenación. Y cada vez que usted habla con un adventista, ellos le dirán que nosotros estamos en el camino equivocado, porque según el pensamiento de ellos y el libro de Daniel, el sistema satánico hará cambiar la ley y los tiempos. Entonces dice: eso es lo que les pasa a ustedes.
Ustedes han cambiado la ley y los tiempos, pero no entienden que eso es del sistema anticristiano, piensan ellos. Pero ellos lo que no han entendido es que para una persona poder guardar la ley y tener derecho a todos los beneficios de la ley, el primer paso era la circuncisión. Así que cuando un señor adventista le quiere vender a usted la idea de que es salvo por guardar el sábado y lo condena a usted porque no guarda el sábado, lo primero que usted tiene que hacer es: venga, y usted ya se circuncidó. Porque el primer paso para tener derecho a las promesas de Israel era la circuncisión. Y por eso se hacía en el 8º día. Todo niño que nacía al 8º día había que circuncidarlo. Cuando ustedes leen la peregrinación de Israel, ustedes recuerdan que en la peregrinación un día el ángel de Jehová se levantó contra el pueblo. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel se le había olvidado circuncidar a sus niños, y entonces iba a haber una gran mortandad. ¿Y cuál fue la solución? Tomaron una barbera de pedernal, circuncidaron todos los niños. ¿Y qué fue lo que dijo la mujer? Me eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces acuérdese, cuando a usted le vayan a vender la idea que usted está fallando porque no guarda el día sábado, y le citan a usted una cantidad de situaciones: el día Dios trabajó hasta el día sexto y el día séptimo descansó Dios, ¿cierto? Y el día séptimo es el día de reposo, que de hecho que la versión de ellos no dice día de reposo, sino día sábado. Ellos incluso cuestionan a los cristianos porque la Biblia nuestra dice día de reposo. Entonces dicen: si ve que ya le cambiaron la palabra, porque la palabra correcta es el sábado, y la de ustedes dice día de reposo. Ustedes están alterando la ley y los tiempos. Eso es lo que ellos enseñan. Yo recuerdo que un día me estaba cuestionando y le dije: ¿y qué tal si yo le digo que su Biblia no tiene vocales, ni puntos, ni comas, ni signos de interrogación? ¿Usted sí sabe cómo fue escrita? Y sin versículos. Cuando le hablé así, él se dio cuenta que que él no sabía nada, porque mucha gente tienen tan metida la tradición que hacen a un lado la verdad. Entonces, es bueno que se entienda que la Biblia en su principio fue escrita sin tilde, sin comas, sin puntos. Entonces yo le dije: pues entonces su Biblia también es chiviada, mijo, porque su Biblia tiene todo eso, y en el principio no era así. Entonces, tengamos en cuenta que paso número 1: quienes viven bajo la ley deben de ser circuncidados. Es el primer paso. Y en segundo lugar, quienes viven bajo la ley están viviendo 2000 años antes de nuestra era. Porque acuérdense lo que dice Juan: la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Y acuérdense en lo que dice Pablo en la carta a los Romanos: el fin de la ley es Cristo. Tengan en cuenta que, como dijimos anteriormente, la ley nadie la pudo cumplir. Nadie. Solo hubo uno que la cumplió, que se llama Cristo. Él la cumplió a perfección, y por eso Él les dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Y en qué radicaba ese cumplimiento? Que un inocente muriera por los culpables, porque la ley solo se sentía satisfecha cuando veía el muerto. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Porque todos éramos infractores. No había ni un hombre sobre la tierra que escapara a ese juicio de la ley, porque todos éramos infractores. Un buen ejemplo es el de San Juan capítulo 8. Le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en el acto mismo de ¿qué? ¿Y qué le dijeron? Maestro, en la ley de Moisés está escrito que toda mujer que sea sorprendida en el acto de adulterio debe de morir irremediablemente. ¿Tú qué dices? Es que esta mujer le hemos sorprendido en eso.
ellos estaban diciendo hay que apedrearla porque estaban bajo la ley y ella era infractora. Pero ¿qué hizo Jesús? Los confrontó con ellos mismos. Les dijo, bueno, si ustedes no han faltado a la ley, háganle. Y entonces dijo uno, bueno, pues yo no me he acostado con la mujer del vecino, pero sí está muy querida. Y el otro dijo, uy, no, yo nunca he codiciado la mujer del vecino, pero ese güey que está allá en el campo, sí, más bueno para un asado. El otro dice, bueno, yo no soy así, pero yo recuerdo que me fui desde niño y dejé a mis padres. El otro dice, no, pues yo no he hecho nada de eso, pero sí tengo allá en la casa un altarcito y tengo un ídolo. Jesús los confrontó. Dios, si ustedes no tienen problema con la ley, si no son infractores de la ley, tienen la autoridad moral para apedrearla. Dígame cuántos levantaron la mano contra ella. ¿Ah? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque todos eran ¿qué? Infractores de la ley. Así que si ella debía morir, todos ellos debían morir. Porque en la filosofía farisea es muy similar a la filosofía nuestra. Nosotros clasificamos los pecados, ¿cierto que sí? Nosotros los clasificamos. Y el pastor se acostó con la vecina. ¿Cómo que el pastor de Kennedy se acostó con la vecina? Qué porquería, qué miserable. No es digno. Hay que destituirlo. Pero él, que está juzgando y condenando, le vendió el carro al hermano Omar diciéndole que era lo máximo y a la cuadra se le varó. Pero es que si yo adultero, es digno de muerte. Pero si el otro engaña, es santo. Y ahí es donde está el error nuestro, que es la mentalidad de los fariseos. Nosotros no podemos ser así. Por eso no hay ni uno que pueda levantar la mano diciendo yo no he fallado, porque nosotros hemos fallado en acción o en omisión, de una o de otra manera. Nosotros le embarramos al entrar o al salir, pero por la condición de nuestra naturaleza nosotros fallamos. ¿Sí o no? Yo quedé de ir esta semana donde la hermana Jenny. ¿Qué día fue que yo quedé de ir? Antier, ¿cierto? Como el viernes. Fue el jueves. Quedé de ir donde ella y ese era el ánimo. Pero ha de saber que pude ir. Ayer por la tarde, después de la reunión que tuve con el comité del ministerio virtual, le marqué a la hermana, acabo de terminar la reunión, ¿será que puedo ir ahora para que hagamos la oración? Yo ya le había fallado a la hermana. Le había dicho ¿qué? Dije que iba a ir y ¿qué? ¿Eso es verdad o es mentira? Es una mentira porque yo quedé de ir y no fui. ¿Pequé o no pequé? ¿Qué pasaría si el Señor viene en el momento de que yo digo una mentira de esas y no me he arrepentido? Apocalipsis 21:8 es claro, ¿cierto? Todos los cobardes, incrédulos, adúlteros, fornicarios y todos los. Entonces nosotros le embarramos. Y no porque querramos hacerlo, sino que hay situaciones en las cuales el hombre, no queriendo, llega. Por eso era que el salmista decía: de los que me son ocultos. Hay que tener cuidado en eso. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Lo que hace Cristo es que como ninguno puede cumplir la ley, Él vino a cumplirla. Y cuando Él muere, observe las palabras de Él. Dice que antes de expirar, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. Es decir, la ley está cumplida. La ley está cumplida. Y por eso fue que Pablo dice: no, es que el fin de la ley es Cristo. Y en el primer
discurso apostólico que se da en el primer concilio, según Hechos capítulo 15, ustedes recuerdan lo que dice Pedro y Jacobo. Recuerdan que se formó una discusión. ¿En qué radicaba la discusión? Que los creyentes judíos, al oír que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ¿qué decían? Tienen que ser circuncidados, porque era el principio para guardar la ley. Y estando en esas, entonces Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, no puede ser posible. ¿Cómo es que ustedes quieren imponer en la vida de los que creen a Dios un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron cumplir? Antes creemos que por la fe en la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Entonces dijo Jacobo, que era considerado columna en la casa de Dios, dijo: hermanos, disculpe, yo quiero intervenir. Pedro, ¿será que me das la palabra? Ah, sí, claro, Jacobo, habla. Vea, según lo que yo escucho aquí, relacionado a todo lo que Dios ha hecho con los gentiles, cómo los ha salvado y todo lo que ha venido haciendo, y les ha dado el Espíritu Santo y ha hecho obras extraordinarias, yo les pido que se les envíe una carta a todos los cristianos, en el sentido de que se aparten de ahogado, de sacrificado de los ídolos, de fornicación y de sangre. Por demás, pasadlo bien. Y se acabó la discusión, porque había una corriente dentro de los cristianos salvos por gracia, pero que venían del pueblo judío, querían presionar a los colombianos para que se circuncidaran. Es una manera de colocar el ejemplo, ¿vale? Es una forma de. Entonces ahí aparece en esa primera reunión la forma como Pedro busca que los hermanos judíos comprendan que ya no son salvos por guardar la ley, sino que son salvos por la gracia. Y los confronta con una realidad: es que la ley no la vivieron ni nuestros padres ni nosotros. Entonces, ¿cómo quieren obligar a una gente a que la viva? Si el ejemplo debe comenzar por, y nosotros nunca pudimos lograrlo. Antes creemos, dice él, que por la fe en la gracia del Señor Jesús somos salvos. Entonces ahí donde Jacobo dice: no, aquí lo que hay que hacer es que se aparten de cosas muy interesantes, como es de fornicación, de sacrificio a los ídolos, de animales ahogados, es decir, la gallina que usted mata en la Navidad, no, que muere ahogada en la sangre. Dice: no coman eso. Ustedes todavía matan así la gallina, ahogada en la sangre. Bueno, por fortuna ustedes nunca llegaron. Cuando yo era niño, y quedaba el animal y se le ponía la cabeza negra de sangre. Entonces, que no coman eso, porque el animal muere en su sangre. Y la ley decía que el animal debiera de degollarse para que vertiera la sangre. Y por eso, por eso desde el Génesis aparece que la sangre no se puede comer. Y luego en la reglamentación dice que la sangre es la vida y que por tal causa no se puede comer. Qué interesante, ¿cierto? O sea, todo va como. La Biblia es una belleza. Todo tan bien engranado, tan bien encajadito. Entonces recuerde que en esa dispensación de la ley hay un lapso de tiempo muy importante en el cual pues se presentan acontecimientos como la cautividad, aparecen la era de las monarquías, los reyes del norte, los reyes del sur, aparecen los llamados profetas mayores, aparecen los llamados profetas menores. En esa dispensación de la ley viene un momento en el mundo donde a causa del pecado Dios no vuelve a tratar con Israel, lo deja. 400 años que van de Malaquías a San Mateo. De Malaquías a San Mateo hay 400 años donde Dios guardó un. Entonces ahí es donde surgen las guerras de los macabeos y aparecen los libros de Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, que eran los
7 libros apócrifos, los cuales la Iglesia Católica, a través de ellos, después de la Reforma, buscaban dañar al protestantismo, haciéndoles ver que la Biblia de los protestantes era recortada, porque mientras la de ellos tenía 71, la de los protestantes tenía 66. Pero como no hay mayor ignorante que el que no lee, entonces la gente creyó, y aún lo creen, porque no leen. Pero cuando una persona lee los apócrifos, más afianza su fe en Dios, porque en los apócrifos se encuentra cosas como capítulo 6 del libro de Baruch. Usted lo lee y usted se queda con ese capítulo 6 del libro de Baruch. En un parque por ahí en el año 73, 72, se presentó una revuelta en un pueblo, y conmigo iba un hermano que llamaba Jorge Hoyos. El hombre sabía mucha Biblia, un tipo, una memoria prodigiosa. Y cuando salimos a la calle nos hicieron un corrillo, y se vino el misionero católico con una Biblia de Jerusalén grande. Entonces comenzó a arengar el pueblo en contra nuestra, que nosotros éramos falsos, que la Biblia de nosotros era recortada. Él habló de todo, ¿no? Y recuerdo que el hermano, que la conocía, le dijo: présteme la Biblia, reverendo. Y le arrebató la Biblia al cura y le dijo: vean, señores, lo que la Biblia mía no tiene, les voy a leer. Y les abrió Baruch capítulo 6. Comenzó a leer. No creáis a los dioses que los hombres hacen y que son llevados en los hombros de los hombres, porque son incapaces de defenderse. Los visten como a reyes, les colocan corona de oro y vestidos de plata, y sucede que después los sacerdotes le quitan la plata y el oro y van y la gastan con las prostitutas que viven en su templo. Esto no lo dice la Biblia protestante, pero lo dice la Biblia del Señor. Eso se formó. Yo creí que ese día nos iban a, que era una multitud enardecida defendiendo la religión católica, y solo habían 2 cristianos, que era el hermano Jorge Hoyos y yo. En ese tiempo yo estaba comenzando la vida cristiana. Esos libros aparecen en ese lapso de tiempo, que son unas joyas literarias y que además vale la pena leerlas, pero que cualquiera que sepa leer descubre que no tienen nada que ver con inspiración divina. ¿Por qué? Primero, porque usted lee el capítulo 15 del segundo libro de Macabeos. En su último texto usted lee textualmente: si está escrito como le gusta o le conviene al lector, eso es lo que yo quiero, pero si está mal, por favor perdónenme. El Espíritu Santo nunca pide perdón. Si leen el libro de Tobías, dice: vaya al río, saque un pez, ábralo, sácale los hígados, quémelo para que ahuyente así los demonios. Era un concepto netamente espiritista, supersticioso, condenado por todo lo que dice la Biblia. Si lees el libro de Eclesiástico, encuentras que vaya y haga oraciones por los muertos, cosa pues que también la Biblia condena. O sea, cuando uno lee y conoce todo el cuento de los apócrifos, a uno lo que le dice: oiga, definitivamente la palabra que nos de Dios es maravillosa, porque en los 66 libros no hay, ojo con lo que le voy a decir, no existe una sola contradicción. No existe una sola contradicción. Pero cuando usted los compara con los apócrifos, ahí sí hay contradicciones. Porque mientras la Biblia dice que no se puede consultar con los muertos, Eclesiástico dice que sí. Mientras la Biblia dice que es mala la brujería, el otro libro dice que sí se puede. Mientras que los otros libros no ofrecen excusas, los apócrifos ofrecen excusas. Y además porque nunca fue tenido como palabra de Dios en el pueblo judío y tampoco en la iglesia del primer siglo. Bueno, están escritos por historiadores en ese lapso de tiempo que hubo entre Malaquías y Mateo. 400 años después, entonces Dios vuelve a hablar a través de un ángel. Persuade a Zacarías y Elizabeth
acerca del precursor de la primera venida de Cristo, refiriéndose a Juan el Bautista. Y luego, cuando se da el cumplimiento de la profecía en María, dice que un ángel vino y le dijo a María pues que iba a ser madre del Cristo, y ella dijo: ¿y cómo puede hacerse esto si no he conocido varón? Y el ángel le dijo: el poder del Altísimo vendrá sobre ti, por lo tanto el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y comienza la muchacha a crecer, comenzó a quedarle la ropa estrecha, y entonces José un día dijo: caramba, esto está raro. Así fue mi mamá cuando iba a tener el tercer hijo o el quinto, y yo no he estado con esta mujer, pienso casarme, yo me voy a largar, porque yo no quiero una mujer ahí cualquiera, no, yo quiero una mujer 0 kilómetros. Y resulta que estando en esas, el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta, cuando dijo aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primer hijo y le puso por nombre Jesús. Ahí ya Jesús, ya comienza entonces otra vez Dios a tratar con el pueblo, un Salvador para el pueblo. ¿Para cuál pueblo? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con la venida de Jesús? Es muy importante que entendamos que la vida de Jesús toda fue bajo la ley. Jesús no vivió bajo la gracia. Jesús vivió bajo la dispensación de la ley. Por eso usted lee en los evangelios, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, ustedes encuentran un sinnúmero de alusiones que Jesús hace a la ley. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, refiriéndose a la ley. Él hace una reforma: mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado con ella. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, mas yo os digo, bendecid a los que os maldicen. Oíste que fue dicho: amad a vuestros amigos y aborreced a vuestros enemigos, mas yo os digo. O sea, usted encuentra una completa reforma a la ley, porque Jesús vivió bajo la ley. Van los leprosos, Jesús los sana y les dice: ve y muéstrate al sacerdote conforme al rito de la ley. Lucas hace una investigación muy importante acerca de la vida de Jesús, y mire que es el único evangelio que se empeña en mostrar la concepción, el nacimiento, la circuncisión, la presentación, el crecimiento y la sujeción de Jesús. Es el único evangelio. Es el único que dice: y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es el único. Y observe que varios acontecimientos se dan mostrando que Jesús está bajo la ley. Fue circuncidado todo día según la ley. Cuando tenía 12 años fue al templo conforme estaba reglamentado en la ley, porque Jesús vivió bajo la ley. Y casi siempre Jesús hizo alusión a la ley en los momentos en que el pueblo querían ejecutar la ley. Capítulo 12 de San Mateo, ustedes leen: van al campo, los discípulos cogen espigas y comienzan a comer. ¿Y qué es lo que dicen los fariseos? ¿Qué es lo que dicen? Oiga, sus discípulos hacen lo que no es justo hacer en día de reposo. ¿Y qué están haciendo? Coger espigas. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? Si conocieras qué significa misericordia quiere y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. ¿O es que no habéis leído lo que hizo David cuando iba en la campaña
cómo entró al templo y sacó los panes de la proposición, los cuales no le era permitido comer sino al sacerdote, y cómo él comió y no le fue contado por pecado. Luego les dice: es que aquí hay uno que es mayor que él. Sábado. Y otro día sanó a un muchacho que tenía la mano seca, ¿la recuerdan? Y entonces lo condenaron, y él les colocó un ejemplo: ¿cuál de ustedes, si su buey se le cae en un día sábado, no lo desata? Pues este estaba atado por el diablo y este vale más que un buey. Eso es lo que les quiere decir, diciéndole Jesús que el hombre no era salvo por las obras de la ley, que ellos estaban equivocados. Capítulo 7, versos 6 y 7 del Santo Evangelio según San Marcos, ustedes leen. Ustedes leen, dice de una manera textual: bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, llevando como doctrina mandamientos de hombre, porque aferrándose a las tradiciones tales como no uses, no toques, en fin, un sinnúmero de tradiciones, habían hecho a un lado el mandamiento de Dios, porque ellos creían que por hacer cosas era que se salvaba. Entonces Jesús vino a mostrarles que el hombre no era salvo por eso, que el hombre, de la única manera que podía ser salvo era por la gracia, porque la historia ya había dicho que todos los días sacrificaban en Israel y todos los días eran ejecutados seres humanos por causa de la transgresión de la ley. No la cumplían. Cristo vino a cumplirla para que el hombre ya no muera más por sus pecados, sino que se le abra la posibilidad de salvar su alma por la gracia de Dios en Cristo. Oiga, eso sí es muy bonito, ¿cierto que sí? Entonces vamos a tener en cuenta que la dispensación de la ley comienza en el Éxodo 20 y concluye en la cruz. En la cruz la ley es cumplida. Con la muerte de Cristo muere la ley, que esa es la alegoría que aparece en Romanos capítulo 7. Habla de un matrimonio, ¿cierto? Pablo, comparando la ley con el hombre, va al campo del matrimonio. Dice: cuando un hombre se casa con una mujer, están sujetos a la ley mientras los dos vivan. Muerto él, ella puede ir a casarse con quien quiera, dice. Pero si lo hace antes, pues está cometiendo una falla enorme, ¿ya? Entonces luego le dice: el muerto, mientras la ley vivía, usted estaba casado con todos esos mandamientos, pero una vez que la ley murió, a usted ahora es libre para casarse con uno nuevo que se llama Cristo, que es la alegoría que plantea el capítulo 7 de la carta a los Romanos, que entre otras cosas es muy bonito. Léanlo bien y verán. No es una alegoría, una analogía, perdón. Es una analogía relacionada con la ley, el hombre y la ley, Cristo y el creyente. Una vez que la ley ha muerto en Cristo, usted y yo, diría Jesús a los de su tiempo, pueden ir a casarse con el nuevo, que se llama Cristo. En sí, eso es lo que él quiere significar con eso. Entonces tengan en cuenta que la ley termina en la cruz. A partir de ahí se cumple lo que dijo Juan: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Todos los que quieran vivir conforme a la ley están echando por tierra la obra de Cristo. Les voy a regalar un documento para que lo lean y se den cuenta de la preeminencia de la gracia. El libro de los Gálatas. Léase en el libro de los Gálatas de tarea para la próxima enseñanza. La próxima enseñanza que vamos a tratar lo que es la gracia, seguramente que usted, teniendo la información de la carta a los Gálatas, se dará cuenta la obra tan grande que Cristo hizo y cómo Pablo en la carta a los Gálatas busca que los creyentes se liberen de los prejuicios de la ley
y entiendan que son salvos por gracia. El tiempo se nos fue y ustedes quieren ir a desayunar.